Más de 13 millones de ecuatorianos votaron en segunda vuelta este domingo en Ecuador, según datos del Consejo Nacional Electoral, y con el 55% de las actas escrutadas, el actual presidente, el conservador Daniel Noboa, se lleva casi el 57% de los apoyos frente al 43% de la candidata correísta Luisa González. Enseguida vamos con la última hora desde Quito. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, lidera el conteo de votos con una amplia ventaja sobre su rival, la correísta Luisa González. La segunda vuelta de unas elecciones presidenciales clave y marcadas por una crisis de inseguridad y violencia narco. Condena internacional al ataque ruso con misiles balísticos en una zona residencial del centro de la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, junto a la frontera rusa. Más de 30 personas perdieron la vida, entre ellas niños. El ejército israelí sostiene que Hamás, organización considerada terrorista por múltiples países, mantenía una base de operaciones en el hospital de Al-Ahli, de Ciudad de Gaza, bombardeado esta madrugada y que provocó la evacuación forzosa de sus pacientes y personal médico. Abrimos el informativo en Ecuador y una segunda vuelta electoral clave para el futuro del país. Según los resultados de la Comisión Nacional Electoral, y cuando aún queda por finalizar el conteo, la balanza se inclina con bastante claridad hacia el actual presidente, Daniel Noboa. De confirmarse estos datos, Noboa continuaría en el poder hasta el año 2029. Dos candidatos con opciones diametralmente opuestas en un país sumido en una profunda crisis económica y de inseguridad. Daniel Noboa, candidato de ADN y presidente actual, y la aspirante correísta Luisa González, que en la primera vuelta electoral terminaron ambos casi empatados. Bueno, pues ahora los resultados son bien distintos. Esta segunda vuelta se desarrolló sin incidentes de importancia, como destacaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a escucharla. Informamos que el porcentaje de participación ciudadana es del 83.76%, superando el porcentaje de la primera vuelta electoral. Felicitamos al pueblo ecuatoriano por haber acudido masivamente a las urnas. Una vez más, los ecuatorianos vivimos una verdadera fiesta democrática sin contratiempos y totalmente pacífica. Fiesta democrática sin contratiempos, resultados que se preveían muy reñidos también en esta segunda vuelta, pues parece que no son tan reñidos. Vamos a analizar todo esto. Hablamos en Quito con nuestro enviado especial Felipe Abondano. Felipe, Daniel Noboa amplía su ventaja frente a su rival Luisa González, un resultado que parece más claro de lo que se esperaba en un primer momento. Cuéntame más. Hola Ana, sí, como lo mencionas, Daniel Noboa lidera en este momento las elecciones con un 57% de los votos y pues su rival política obtiene apenas el 42%. Esto con la mitad de las mesas contadas. Lo que significaría para el país es que muchos prefirieron darle una segunda oportunidad al presidente candidato Daniel Noboa que esperar el regreso del correísmo. También llama la atención que en esta segunda vuelta electoral votaron más ecuatorianos que en la primera. Muchos consideraban que esta elección era vital para el país. Cuéntame un poco más, Felipe, de lo que destacas de esta jornada electoral. ¿Me puedes confirmar que ha sido una jornada electoral sin grandes incidentes? Sí, ha sido totalmente pacífica, como lo menciona la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, lo que llama mucho la atención es la fuerte presencia del ejército y de la policía en las mesas de votación, esto para brindar la seguridad de las elecciones, pero estamos hablando de casi 45.000 soldados que estuvieron en las calles y en las urnas respaldando el proceso. También los refuerzos que tuvieron que darle al edificio de la Comisión Nacional Electoral, que en este momento tiene varias tanquetas y alambre de púas, ya que tenían reportes de que sucederían protestas si los resultados eran, digamos, diferentes a lo que esperaba cierto grupo. En ese sentido, pues esto no ha pasado, las elecciones han pasado relativamente con mucha tranquilidad y el resultado es lo suficientemente contundente para que digamos, a pesar de que falta todavía la mitad de las mesas por contar, ya se prevé una victoria de Daniel Noboa.
En este momento, en donde estoy en Quito, se escuchan los claxonazos de muchas personas que pues estaban a favor de este candidato y pues están contentas de su victoria. Veremos cómo se desarrollan las próximas horas. Estaremos muy pendientes de una segunda vuelta electoral en Ecuador clave, donde parece perfilarse ya como ganador el actual presidente Daniel Noboa. Felipe Abondano en Quito, muchísimas gracias. Un cordial saludo. Muchas gracias, Ana. Vamos a recordar que en la primera vuelta Daniel Noboa ganó solo por un puñado de votos. Fueron concretamente 16.000. Noboa, de 37 años, es uno de los gobernantes más jóvenes del mundo y aspiraba a mantenerse en el poder hasta 2029. Probablemente sea así. Busca continuidad con esta reelección, sobre todo con la imagen de político de mano dura contra el narco. Daniel Noboa proviene de una familia propietaria de la mayor industria bananera de Ecuador. Su padre, Álvaro Noboa, el hombre más rico del país, fue candidato a la presidencia en 5 ocasiones. En 2025, la caída del gobierno de Guillermo Lasso anticipó las elecciones de las que Noboa fue electo presidente, el más joven en la historia del país. En sus 17 meses de mando, ha implementado una política de mano dura, militarizando las cárceles. En este momento estamos totalmente invadidos por narcoterrorismo y tenemos que luchar con toda la fuerza que tengamos de la policía y de las Fuerzas Armadas para limpiar eso. Vivimos con cifras de violencia y cifras de muertes parecidas a una guerra. Y entonces tenemos que tratarlo como una guerra y tratarlos como el enemigo a estos grupos narcoterroristas. Sin embargo, estas medidas no han dado el resultado esperado. Ecuador es hoy el país con la tasa de homicidios más alta de América Latina, 7 veces más que en 2020. En lo económico, Noboa apuesta por la dolarización de la economía y por el acercamiento a Estados Unidos. Su corto mandato ha estado además marcado por una crisis energética que ha afectado a la población con prolongados apagones. El perfil político de Noboa se ha caracterizado por el recurrente ataque al correísmo. Su desafío ahora es ser una opción viable para el futuro de Ecuador. Más cosas. Estados Unidos deportó a El Salvador a 10 migrantes a los que acusa de pertenecer a las pandillas Mara Salvatrucha de El Salvador y Tren de Aragua de Venezuela. La Casa Blanca anunció que justamente este lunes hablarán de política migratoria en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Bukele se ha convertido en el principal aliado de Donald Trump en Centroamérica tras encerrar en una cárcel de máxima seguridad a más de 250 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, acusados de pertenecer a grupos criminales y que habían sido expulsados por Washington el mes pasado. Un bombardeo ruso con misiles balísticos contra el centro de la ciudad ucraniana de Sumy, en el noreste del país, causó más de una treintena de muertos, incluidos 2 niños, y más de un centenar de heridos. El ataque fue condenado por gran parte de la comunidad internacional. El futuro canciller alemán Friedrich Merz acusó a Rusia en la televisión pública alemana de haber cometido un grave crimen de guerra. Moscú mantiene casi a diario sus ataques contra esta provincia que colinda con la rusa de Kursk, donde se libra una de las batallas clave de esta guerra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pide una respuesta global. La cámara de un automóvil muestra el momento exacto en el que un misil ruso impacta en el centro de la ciudad de Sumy, mientras civiles se dirigían a celebrar el Domingo de Ramos. Sobrevivientes capturaron el instante de un segundo ataque. Las explosiones destruyeron edificios y vehículos y mataron e hirieron a decenas de personas. Rescatistas trataron de liberar a víctimas atrapadas en vehículos destrozados y edificios colapsados. Para muchos no hubo nada que hacer. Vivimos en el centro de la ciudad. No hay base militar, no hay soldados. Esto es simplemente un genocidio. Es un genocidio. Ucrania asegura que los misiles llevaban munición de racimo, lo que probaría que Rusia buscó deliberadamente matar civiles.
Estaba en mi apartamento en el cuarto piso. Estaba en el pasillo y fui arrojada por la onda expansiva. No sé si perdí el conocimiento o no, pero los sanitarios me ayudaron. Por suerte estoy bien. Las promesas de paz no han llegado a tiempo a Sumi, donde la guerra sigue cobrándose vidas inocentes cada día. Más ataques y violencia también en Gaza. Un ataque aéreo israelí alcanzó el principal hospital del norte de la franja minutos después de que se emitiera una orden de evacuación. La Agencia de Defensa Civil de Gaza, controlada por Hamás, considerado grupo terrorista por la Unión Europea, entre otros, afirma que el ataque destruyó las unidades de cuidados intensivos. El ejército israelí dijo que su objetivo era Hamás. Acusan a los militantes de utilizar el hospital para lanzar y planear atentados contra civiles israelíes y tropas de ese país. Estos gazatíes pensaban que habían llegado a un lugar más seguro. Estábamos en una carpa. Habían encontrado refugio cerca del hospital. Atacaron el hospital Al-Ahli. Vivíamos justo al lado. Ahora estamos buscando otro sitio. ¿Qué podemos hacer más que huir como los otros? Misiles israelíes alcanzaron parte del hospital Al-Ahli en Ciudad de Gaza, también conocido como el Hospital Bautista. Según el Ministerio de Salud, controlado por Hamás, el ataque destruyó salas de cirugía y parte de la unidad de cuidados intensivos. Este es el único hospital que queda en Gaza. Es el que acoge a todos los heridos y enfermos. Tiene la única unidad de emergencias que aún funciona en Gaza. Y ahora incluso el área de emergencias y los laboratorios han desaparecido. Según los médicos, el edificio fue evacuado tras una alerta del ejército israelí. A las 2 de la madrugada, el hospital recibió un aviso de evacuación. El personal médico, los pacientes y todos los miembros del equipo sanitario abandonaron el edificio. Las leyes internacionales prohíben los ataques contra hospitales. Sin embargo, Israel ha bombardeado en repetidas ocasiones centros de salud en la franja desde que inició la ofensiva contra Hamás. El ejército israelí acusa a Hamás de utilizar los hospitales como centros de mando para lanzar y planear sus operaciones, algo que niega la milicia armada que llevó a cabo los ataques terroristas del 7 de octubre. Tuvimos la oportunidad de hablar con Olga Sherevko, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU y estacionada en Gaza. Le pedimos que nos acercara a la dramática situación humanitaria en la franja. En cualquier lugar de la franja de Gaza, el panorama es aterrador. La enorme destrucción de todas las infraestructuras civiles fundamentales, los desplazamientos masivos de personas que se han producido como consecuencia de las órdenes de desplazamiento diarias que se han ido emitiendo y, por supuesto, los centros de salud que aún quedan, que se ven expuestos a una inmensa presión, ya que tienen que atender al enorme número de heridos que les llegan cada día, además de los pacientes que ya tienen. Y esto mientras los suministros se les están acabando porque los pasos fronterizos llevan más de 40 días cerrados. Hoy dio inicio la Semana Santa, una de las celebraciones más importantes para el mundo cristiano. Millones de fieles reviven la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Perú, miles de católicos participaron en las tradicionales procesiones de este Domingo de Ramos que conmemoran la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En Lima, la celebración reunió a fieles de toda la ciudad que llevaron imágenes religiosas en la procesión, vírgenes acompañadas de cánticos, incienso y las tradicionales palmas benditas. Esta expresión de fe y tradición se realiza cada año frente a la Catedral de Lima y es para los devotos una cita imprescindible. Feliz celebración, si celebran ustedes también el Domingo de Ramos, donde quiera que estén, gracias por acompañarnos.